Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a elevar una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque tú nos cuidaste en el transcurso del día, Señor. Te ruego, Señor, por aquellos que tienen en camino, mi Señor, que los traigas con bien, Señor. Gracias por mis hermanos que fueron a hacer su trabajo, Señor, y los trajiste con bien también, Señor. Bendíceles, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes, de los niños, de los adultos y de los maestros, y también te ruego, Señor, por los que están en la puerta difiere, Señor, que los bendigas, que les sigas dando fortaleza y sobre todo mucho amor, Señor, para recibir las almas que tú traes en esta tarde, Señor. Te ruego, Señor, por aquellos que no están aquí presentes, mi Señor, que los bendigas donde quiera que estén, mi Señor, y que los protejas, mi Señor, y que tú te manifiestes, mi Señor, grandemente, Señor, con el pastor, Señor. Mira, Padre bendito, bendícelo, sigue usando, mi Señor. Gracias, Señor, por la bendición que le diste en este día, mi Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, no me canso de darte gracias, mi Señor. Bendícelo, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Bendice el grupo de alabanza, bendice mi hermana Ingrid, mi hermano Pérez, mi hermana Marisela, mi hermana Mireya, mi hermana Margarita, Señor, y a mí también, Señor. Síguenos usando, síguenos bendiciendo, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos ante tu presencia, mi Señor, para que tú te glorifiques en estos cantos, Señor, que nos uses grandemente, Señor. Quita todo estorbo, Señor, para alabarte con libertad, y si viene algún afligido, preocupado, Señor, bendícelo, Señor, y que no salga como llegó, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el Salmo 67. Salmo 67. Cuando lo tengan, me dicen una vez. Y este salmo es salmo exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Ustedes me siguen con su vista y yo lo voy a leer solo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a entonar unos cantos, hermano, y gócese en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos nuevamente, ¿verdad?, como familia de Dios, de vernos los unos a los otros y de estar en la casa del Señor para alabar su santo nombre, ¿verdad? Dice la Escritura de que nosotros como pueblo de Dios somos vencedores en Él, o como dice la Escritura, somos más que vencedores, ¿verdad? Porque con Cristo a nuestro lado no hay nada que nos detenga, simplemente nuestra, tal vez a veces, falta de fe o rebeldía que existe en nosotros, ¿verdad?, pero personalmente, pero no, que la palabra de Dios dice de que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Vamos a entonar, no hay PowerPoint ahora, teníamos unos cantos que son conocidos, pero no los habíamos cantado antes, ¿verdad? Pero esperamos que nos acompañen, ¿verdad? Y que nos gocemos. El primero dice, celebra victorioso. Amén. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que ha hecho más que vencedor.
de Cristo, porque en su muerte Él nos redimió de nuestros pecados, pero en su resurrección nos dio Él la vida eterna, ¿verdad? Él es la primicia, dice, ¿verdad?, de esa gran bendición que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Este otro canto es palabra de Dios. Dice: con mi Dios yo saltaré los muros. Amén. No hay muro que pueda tener al pueblo de Dios cuando confiamos en Él. Si solos nos enfrentamos a la batalla, vamos a perecer, pero con el Señor a nuestro lado seremos victoriosos. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Puedo tomar con mis manos el apoyo. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Mi verdad. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Mi verdad. Estos cantos muy hermosos porque es palabra de Dios, ¿verdad?, sacada de la Biblia, y le ponemos algo de música y lleva poder. Amén. Este otro canto habla de cómo confiamos en nuestro Señor y que en Él, decía el salmista, reposa mi alma solo en ti. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma,
nosotros, ¿verdad? Estamos en este lugar reunidos alabando su nombre. El tiempo con el hermano que sigue. Hermano, le damos el lugar al pastor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso para poder confiar en Dios. Yo estoy muy contento con Dios porque en diciembre, el 31 de diciembre, hermanos, del año pasado, tuvimos aquí una vigilia. ¿Cuándo se enferma? Y hicimos el culto bien bonito, en dirección de allá, encendimos la fogata. Y ahí, hermano, una de mis resoluciones que traje para ese año era ser de ciudadano. ¿Verdad? Había urgencia. Ya el 5 del mes que entra, mi residencia se me vencía y tenía que verla renovado 3 meses con anticipación y no lo había hecho, ¿verdad? Confiando en que iba a pasar el examen de la ciudadanía para no gastar otro dinero, porque son más de $700 para la residencia otra vez y esperarla y todos los trámites. Y hermanos, pues gracias a Dios que el día de hoy me tocó mi examen y Dios estuvo conmigo. Y las oraciones de mis hermanos yo las pude sentir, ¿verdad? Y hermanos, pues recibimos bendición, tuvimos victoria, hacer el examen, ¿verdad? Yo todavía no había asimilado cuando me dijo el oficial que si sabía pues de que todo había salido bien. Y yo le dije no, porque no me había dicho, todavía se había pasado. Y me dio el papel y me dice, congratulations, pasaste el examen, espera, dice, por correo para que vayas a la ceremonia de la implementación. Y hermano, gracias a Dios porque Dios ha respondido y Él sabe la necesidad. Antes de salir yo le dije, Señor, porque tengo entendido las experiencias que he tenido, hermano, cuando pasamos la frontera, cuando vamos para México a dejar víveres y todo y luego regresamos. Las experiencias más desagradables que he tenido han sido con asiáticos, con los chinos, ¿verdad? Entonces, porque son más exigentes, más enojados. Yo no sé cuánto les ha pasado eso, pero yo con ellos he tenido más obstáculos para pasar de allá para acá. Y cuando vi que él llegó y agarró un papel, yo le dije a mi esposa, yo pienso que ese es el mío. Agarró el paquete y se lo llevó. Al rato salió, ¿verdad? Y ya me llamó y le dije a mi esposa, viste que me tocó, pero de todas maneras le dije a Dios, Señor, pues tú ya sabes quién es el que me va a tocar, por eso no tengo que preocuparme quién sea, si tú ya lo tienes ahí. Y sí, hermanos, porque cuando llegué me comenzó a hacer pláticas, aunque mi examen nomás era de escrito ahora, ¿verdad? Porque me comenzó a hacer pláticas, que si cómo estaba el calor afuera, ¿verdad? Que si cómo me sentía. Y me dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Pero todo en inglés. Y yo le dije, sí, le dije, porque vengo a hacer mi examen escrito para mi ciudadanía. Y sí, mi examen escrito, ¿verdad? Pero todo fue en inglés. Okay, entonces, fallé una letra en una letra. La vez pasada perdí ese examen, hermano, y era una persona mexicana la que me tocó, ¿verdad? Y él por una letra no me lo pasó y no me dio oportunidad. Ahora este chinito cuando no pude poner most, ¿verdad? No le puse la letra T al final. Me dijo, ¿estás seguro? Me dijo que la oración está completa. Entonces me quedé viendo y la revisé. Entonces vi que cuando me dijo most, o sea, tenía que ponerle una T al final. Y le dije, I'm sorry, le dije, yo decía, mira, pon la letra T. Y dice, ok, dice, pues coge, pues ya se la puse y ahí me dijo, congratulations. ¿Verdad? Nomás por esa letra, pero me dio oportunidad. Entonces ahí vi la mano de Dios, hermano, porque había tenido una experiencia antes que por una letra no le había pasado. Y ahora me hizo reflexionar y cuando vio que sí estuve seguro que faltaba una letra, me dijo, ok, está bien. Y hermano, pues gracias a Dios, ¿verdad? Yo de mi esposa le digo, gracias. Gracias, porque sé que yo estoy orando mucho y apoyándome, dándome ánimo, porque me puse bien nervioso ahora antes de entrar, ¿verdad? Con él. Pero después que ella oró, pues me tranquilicé y cobré confianza. Amén. Y gracias a Dios por la oración de ustedes. ¿Verdad? Y pues, les animo, hermanos, a que si usted todavía no se ha hecho ciudadano o ciudadana y que sabe usted que habla inglés bien, ¿verdad? No lo ha hecho, hágalo, porque no sabemos si este señor Donald Trump entra a la presidencia, va a poner más duro, más difícil lo de la ciudadanía y lo de la residencia y todo lo que tiene que ver con los hispanos. Va a comenzar a cortar beneficios para los residentes y es necesario, hermano, ¿verdad? Y además la residencia se la pueden quitar cuando ellos quieran, pero ya la ciudadanía ya no se la puede quitar. Yo no podía viajar a mi país,
aunque era residente, pero era asilado político, no podía viajar, y si viajaba me quitaban mi residencia porque ya no la necesitaban. Pero ahora ya tuve ciudadanía, si ya puedo viajar, ya no me pueden quitar la ciudadanía. Amén. Entonces, gracias a Dios. Sí, ahora sí. Chacatito. Bueno, hermano, gracias a Dios por sus oraciones. Pongámonos de pie. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a recoger mismos y ofrendas en esta noche. Vamos a darle a Dios lo que a Él le toca, lo que a Él le corresponde. Gracias por su apoyo. También, hermano, para las finanzas. Agradecemos a Dios por la ayuda que ustedes dan a esta iglesia. Sé que lo hacen con todo su corazón. Sé que lo hacen, hermano, sin esperar nada a cambio, porque están confiados que es nuestra responsabilidad de volverle a Dios, ¿verdad?, un poquito de lo que Él nos da. Si Él le ha bendecido, hermano, bendiga a la iglesia de Cristo. Dígale: Señor, aquí traigo un poquito, que sea de lo mucho que tú me das, para bendecir tu iglesia. Vamos a hacerlo con una alabanza. Así es el momento, hermano, ¿verdad?, que usted pueda poner su diezmo, hermano, en el alfolí. Hágalo con todo su corazón. Hágalo con todo su corazón, ¿verdad? Y los hermanos se preparan. Amén. Van a pasar semanas, ¿verdad?, cuando ustedes están recogiendo los diezmos y ofrendas. Pueden pasar. Tus ojos se miran, las flechas de risa, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Desde valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será. Que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas sobre la mar, y será. Que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas sobre la mar. Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Vente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas sobre la mar, y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas sobre la mar. Vamos a comenzar, hermanos, y pedimos pues toda su atención, ¿verdad?, toda su atención, hermanos. Y hoy tenemos un predicador, ¿verdad?, que va a traer la palabra, que es hermano Eduardo. Así es que le pedí, hermanos, recuerden que tenía que viajar para las montañas. Así que gracias, hermano, por su apoyo. Dios bendiga, hermanos. Es siempre un privilegio hermoso, ¿verdad?, compartir la palabra del Señor con la iglesia, pueblo del Señor. Hay tanto hoy en día que se escucha, ¿verdad?, allá afuera, y mensajes de todo tipo, ¿verdad?, y Biblias, versiones de todo tipo, ¿verdad?, y el verdadero evangelio se va escaseando cada vez más y más, ¿verdad? Por eso es de que usted, cuando encuentre una iglesia, como la ha encontrado, una doctrina sana, aprecie, ¿verdad?, aprecie esa doctrina, porque eso es lo que va a costar encontrar. Y si toda la iglesia nos gozamos de que el hermano, ¿verdad?, ya es trilingüe, decimos nosotros, porque ya es español, inglés y caliche. Tuvo que olvidar el inglés que había aprendido él antes en la calle, donde piensan de que decir ¿qué pasa, papá? Es vas a amar a la papa. Ese es el inglés que sabía el hermano antes, pero tuvo que desechar eso, ¿verdad?, y aprender de la forma que era. Ya le da risa porque se acuerda. Amén.
Sí, estamos gozosos, ¿verdad? por esa victoria, todo lo que nosotros alcanzamos, para lo que algunos es cosa, podemos decir, pan comido, para otros es difícil, ¿verdad? Pero y Él le da esa gracia al Señor porque Él sabe cuán difícil era para Él y lo logró, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Como para nosotros otras cosas son muy difíciles, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor lo logramos, y es lo que la palabra dice, que cuando nosotros lo involucramos a Él en nuestras cuestiones, ¿verdad? Hay que poner la confianza en Él y Él nos va a ayudar. No lo va a hacer Él por nosotros, pero nos ayuda, ¿verdad? A que nosotros logremos salir avances en lo que tenemos, ¿verdad? Más adelante, en lo que tenemos que pasar. Eso es lo que la Biblia nos enseña a través de sus enseñanzas, de los grandes varones de Dios, ¿verdad? Que se enfrentaron a un montón de situaciones y que buscando de su rostro, buscando del Señor, lograron salir adelante, ¿verdad? No importaba qué tan grande fuera el enemigo, porque cuando nosotros a veces nos ponemos a pensar en el problema, nos pasa como Jesse, ¿verdad? El criado de Eliseo. Cuando los asirios lo rodearon, dijeron, no, pues sí, ya destronamos aquí, ¿verdad? Porque mira, el ejército sirio es demasiado grande y poderoso, y de aquí pues ya no hay nada, ¿verdad? Estaban muriendo de hambre. ¿Y qué le dijo el profeta? Le dice, Señor, abre los ojos de ¿verdad? Porque, ¿verdad? O se está haciendo, ¿qué? ¿Verdad? Pero entonces le abrió los ojos espirituales y pudo ver las huestes de Jehová, ¿verdad? Aquel ejército allá en los cerros, ¿verdad? Lleno del ejército de Jehová, y gente, ¿verdad? De gran batalla y carros de fuego y todo eso, y se dio cuenta. Y eso nos sucede a veces nosotros cuando quitamos la confianza en nuestro Señor, ¿verdad? Nos agobia el problema, nos fijamos más en la situación, ¿verdad? En la situación que nos agobia. A veces son cosas de que podemos cambiar, y a veces son cosas que no podemos cambiar, pero por las cosas que no podemos cambiar, me decía una vez mi maestro, ¿por qué te vas a abatir por las cosas que uno no puede cambiar? ¿Verdad? Si te perdás el sueño o no lo perdás, debes de comer, no lo vas a cambiar, ¿verdad? Entonces, mejor poner la confianza en Dios, ¿verdad? Y que Él nos ayude a salir adelante. Pero por las cosas que podemos cambiar, hay que poner el menester, ¿no? Hay que involucrar a Dios en nuestras cosas y poner menester en salir siempre adelante, ¿verdad? Lo que quería exponer con ustedes el día de hoy es de que el clamor de nosotros como individuos y como pueblo de Dios nunca debe de cesar delante de su presencia. No importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros debemos de insistir hasta que logremos. Mientras usted no reciba un no de parte de Dios, usted no tiene que darse por vencido y clamar por lo que está buscando, ¿verdad? Pero hay que tener siempre nuestros oídos espirituales abiertos, porque en veces el Señor dice no, pero nosotros tanto queremos eso que no oímos ese no, ¿verdad? Y seguimos clamando por algo que ya no tiene, ¿verdad?, solución. ¿Verdad? Pablo escuchó, ¿verdad? Él tenía su dolor, su aguijón, ¿verdad?, que lo molestaba mucho, ¿verdad? Quizás caminaba hasta impedido de ese dolor, ¿verdad? Y le pedía al Señor, ya ve que Él oraba milagros, hasta resucitó a los muertos, ¿verdad? Allí que está escrito en la Escritura, pero está escrito en la Escritura, ¿verdad? Disculpen, yo sé que hay una hermana ahí de todo eso lo apunta, ¿verdad? Entonces, él, aún siendo así, él oraba por ese dolor que tenía, pero una vez, a la tercera vez que oró, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. O sea, suficiente con que te hayas salvado, no te voy a sanar de eso, ¿verdad? Imagínense que le diga a uno así, Señor, ¿verdad? Pero muchas veces sucede, pero nosotros no oímos eso, ¿verdad? Porque estamos tan metidos en que queremos, ¿verdad? Como aquel que clama al Señor, el Señor, si es tu voluntad, voy a ir allá a Salvador, si no, no, pero ya compré el pasaje y todo, ¿verdad? Y vámonos, pues, ¿verdad? Dice, y allá pues se arma ¿cómo dice? El revolú, ¿verdad? O el problema, la bronca, y decimos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿A qué falló? ¿En qué fallamos? Bueno, nos vamos a basar, hermanos, en una escritura aquí en el libro de Marcos. Que bendiga a los hermanos del PowerPoint, ¿verdad? Que están allá al ministerio, amén. Y siempre, ¿verdad? No porque ahora no falló, no lo va a bendecir el Señor, claro, ¿verdad? Siempre ellos hacen lo que pueden, ¿verdad? Pero pues ahora no se pudo tecnológicamente, ¿verdad? Así que usen sus Biblias, ¿verdad? Marcos. Por eso, Marcos 10, 46. Una porción bastante conocida, pero vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros ahora, ¿verdad? El mejor mensaje, ¿verdad?, es el que Dios tiene para su pueblo. Amén. No lo que yo quiera decirles o lo que yo sé, ¿verdad?
sino que lo que Dios tiene para su pueblo. Dios bendiga a nuestros hermanos que van a tener la celebración de la ceremonia de celebración por esos 50 años de estar, ¿verdad? Unidos. Es una celebración, es una ceremonia de acción de gracias, ¿verdad? Y que sirve a todos los demás. Platicando yo con el hermano, le digo, 50 años se dice fácil, pero vivirlos, ¿verdad? Pasarlos, sí me dice el hermano, no es nada fácil. Le digo yo, ¿verdad? No, pero sí le dan ejemplo, ya ve de que no es nada fácil, pero las bendiciones que vienen acompañados son grandes, ¿verdad? De seguro que hubieron momentos en que ya no se podía más, de que ya cada uno por su lado y todo eso, pero gracias a Dios prevalecieron y ahora pueden ver frutos, ¿verdad? Pueden ver, ellos pueden interceder por sus hijos, por los matrimonios de sus hijos, porque ellos son un ejemplo, ¿verdad? Para eso, sus nietos, dice, tienen ahora sus dos abuelos juntos, no tienen que andar corriendo, que voy a ver a mi abuelita, que este fin de semana no voy con mi abuelo, mejor allá, o que el otro está en México, no, que ahí están juntos, ¿verdad? Ahí están juntos y ven los ejemplos, y solamente eso, que es una gran bendición que se pasa de generación en generación, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ya esa escritura ahí? Buscado. Este es acerca de este ciego, ¿verdad? Bartimeo, aquí le da el nombre, ¿verdad? Entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, disculpe si le añado letras, porque esta Biblia se ha ido haciendo la letra más pequeña cada vez. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando sus capas, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que le haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a orar, hermanos. Buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad grande de estar siempre en tu casa, Señor, reunidos como un pueblo, Señor, que reconoce que hemos sido redimidos de parte tuya, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad de compartir tus palabras de tu pueblo, Señor. Algo que nos llena, Señor, a cada uno, cada día, Señor, por tu palabra, ese bálsamo, Señor, que sana nuestras heridas, Señor, que nos da ese vigor, esas energías para seguir adelante, Cristo Santo. Da, Señor, a cada uno lo que necesitamos en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Vemos que esta es una porción muy conocida y muy bonita, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros tenemos peticiones en nuestro corazón que ya tenemos un buen tiempo que hemos estado pidiendo, ¿verdad? Y todavía no hemos recibido esa contestación. A veces es por algunos familiares nuestros, a veces es por un trabajo que hemos estado esperando, que han pasado los años, a veces es por una situación en nuestra familia, en nuestro hogar, ¿verdad? A veces por nuestro cónyuge, a veces por nuestro hijo. Cada uno de nosotros tenemos esa petición que a veces la compartimos en la iglesia, pero hay peticiones también de que solo usted y el Señor, ¿verdad? Hay peticiones que son así, ¿verdad? Y que el tiempo va pasando, el tiempo va pasando y decimos a veces: ¿será que el Señor me va a contestar o no? ¿Cuándo he de ver, ¿verdad? esta petición? Pero ¿será que nos tenemos que dar por vencidos? No, ¿verdad? Hay que seguir clamando. Este ciego, venía el Señor Jesús saliendo de Jericó, y en la salida de Jericó estaba este ciego que pedía ahí dinero, ¿verdad? Y oyendo él, ¿verdad? Porque los ciegos desarrollan su sentido del oído más que todos nosotros que tenemos la vista, porque nosotros dependemos, un gran porcentaje dependemos de la vista, ¿verdad? Dependemos de la vista. Y el oído a veces nos engaña, ¿verdad? Hoy allá en la montaña me daba cuenta yo, ¿verdad? Ves el oído nos engaña. Cantaba una hermana por allá y algunos pensaban que era alguna lechuza o algo que estaba haciendo bulla, ¿verdad? Y a veces no nos falla, pero el que ha perdido la vista tiene un oído mejor que el de nosotros, ¿verdad?
Y entonces este personaje había oído ya muchas cosas. Había oído acerca de Jesús, ¿verdad? Había oído de las profecías, había oído de muchas cosas, de todo lo que la gente habla, ¿verdad? Y él había hecho su propio análisis. Y cuando Jesús pasó por ahí, él ya sabía, ¿verdad?, quién era el que iba pasando por ahí. No preguntó, ¿verdad?, ¿quién es qué es esa gran bulla?, ¿verdad? No, que oyendo, ¿verdad?, que Jesús pasaba, que Jesús Nazareno, empezó él a dar voces y a clamar. Sabe de que lo que él clama, cuando él le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, eso tenía que, esa expresión tenía conocimiento bíblico de lo que las escrituras venían hablando, ¿verdad? Cuando él lo llama hijo de David, lo estaba reconociendo en el linaje de David como el Mesías que había llegado, ¿verdad? Entonces ya había algo en él, un conocimiento, y estaba reconociendo que aquel que tenía enfrente de él era el Señor Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, amén, aquel que los profetas habían hablado. Pero ¿qué sucede? La multitud estaba tan interesada en oír al Señor Jesús y le seguían varios, ¿verdad? Pero usted sabe de que en toda la multitud, como hoy en día, igual al Señor Jesús le siguen por diferentes cosas, ¿verdad? En la iglesia hay muchas personas que están por diferentes cosas. Y Jesús se los dejó saber, ¿verdad? En cierta ocasión, Él le dijo, yo sé que ustedes me siguen por el pan, ¿verdad? Por el pan que les doy, porque oyeron, ¿verdad?, en otras palabras, que se alimentamos a unos cuantos miles, ¿verdad? A unos cuantos miles, o si no, por las sanidades, por los milagros que se hacen, ¿verdad? Yo sé, pero ¿sabe qué? Yo quiero que los adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad?, sean los que en verdad adoren al Señor aquí en este lugar, amén. Que nosotros vengamos porque reconocemos de que el Señor, ¿verdad?, no estamos aquí porque tenemos beneficios algunos, ¿verdad?, porque recibimos ayuda. Hay algunas iglesias de que pues tienen eso, ¿verdad?, de dar comida y todo eso, y hay mucha gente que llega y se aglomera por esas cosas, ¿verdad?, pero su vida no se la quieren entregar al Señor. Entonces hay cosas más interesantes que lo material, ¿verdad?, que lo material, y eso nosotros como pueblo de Dios debemos reconocer. Pues el ciego había reconocido que el que estaba pasando por ahí era el Señor Jesús, el Hijo de Dios, o el representante de Dios aquí en esta tierra, y lo llamó el Hijo de David. Pero la gente dice de que llegaba y le decía, ¿sabes qué? Cállate, ya deja de estar haciendo bulla, ¿verdad?, porque nosotros queremos oír qué es lo que el Señor tiene. Pero dice de que entre más lo callaban a él, ¿qué hacía él? Él clamaba con más voz, ¿verdad?, con más voz. A veces hay situaciones, hermanos, en que nosotros estamos pidiéndole a Dios por algo, y a veces las cosas parecen de que van de mal en peor. Entre más buscamos del Señor, peor se pone la situación. Le ponemos un plan al Señor y parece que la cosa se empeoró, ¿verdad? Se empeoró. Y a veces nos queremos dar por vencidos. Pero la palabra de Dios nos dice de que nosotros debemos de insistir en nuestro clamor, ¿sí?, porque el Señor quiere ver esa constancia en nosotros. La oración de su pueblo, siempre y cuando nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, lo cual es sumamente importante, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos algo, ¿verdad?, tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos estar dentro de la voluntad de Dios? Es cuando nosotros le conocemos más de Él, ¿verdad?, y dejamos que Él guíe nuestras vidas. Entonces el siervo de Dios o la sierva de Dios anda siempre buscando las cosas que nos benefician y que en esa relación con Dios. Porque cuando nosotros buscamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nosotros dejamos que el Espíritu guíe nuestras vidas, ¿verdad? Y siempre lo que hacemos es para agradar al Señor. No buscamos cosas de que traten de desagradar, ¿verdad?, de desagradar al Señor. Entonces Jesús dice que oyendo, ¿verdad?, su voz de Él, tal vez no su voz auricular, sino que su voz espiritual, ¿verdad?, entre esa multitud, entre esa bulla que había, el Señor Jesús oyó de que Él estaba clamando. Él dijo que lo trajeran a Él, ¿verdad?, que lo trajeran a Él, y lo trajeron. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué?, todo va a estar bien porque el maestro dice que vengas, ¿verdad? Entonces Él dice que dejó todo,
la capa la tiró por allá. Y usted sabe que para alguien que vive afuera en la calle, la capa es algo muy importante. Hace tiempo el hermano pastor explicó, ¿verdad?, qué tan importante era la capa para este tipo de personas, ¿verdad? Algo que lo cubría del frío, algo que le daba sombra en el sol, algo que le ayudaba a dormir, algo que se puede usar de múltiples formas, pero él dice que él aventó, ¿verdad?, dejando su capa, fue para donde el Señor Jesús. Amén. Allá lo llevaron y el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Verdad? Imagínense que esa pregunta directa se la pusiera el Señor a usted, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo te haga? Amén. ¿O qué quieres que yo te dé? Como decíamos con los jóvenes una vez, cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y lo que sea que me pidas yo te voy a dar. Imagínate qué oportunidad tan grande, ¿verdad? Y algunos dirán, ay, lo que fue a pedir Salomón, ¿verdad? Pero él pidió pues sabiduría, dice, ¿verdad? Sabiduría. Y ahí le está diciendo, ¿verdad?, a Bartimeo, al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice que recobre la vista, ¿verdad? Que recobre la vista. El decirle al Señor Jesús de que él quería que él recobrara la vista es una acción de fe. Es primero reconocer de que él lo podía hacer. Amén. Habiendo reconocido y llamándolo hijo de David, ahora él sabía de que él tenía el poder para darle eso, ¿verdad? Para darle eso. Entonces, el Señor Jesús dice de que le dice, ve, ¿verdad?, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y obtuvo ese milagro de parte de Dios. Amén. El Señor nos dice que nosotros como pueblo de Él, hermanos, no debemos de preocuparnos tanto por las cosas que nos rodean o el ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Porque el Señor nos ama. El Señor pone como ejemplo las aves del campo, ¿verdad? De que no trabajan ni ciegan y nunca les falta comida. A veces, bueno, yo tengo una semi-cotorra o no sé cómo se llama ahí en la casa, a esa no le falta la comida porque va, pues ahí está comiendo todas las veces, ¿no? ni sabe que es lo que es necesidad, pero estamos hablando ¿verdad?, de los animales allá afuera, ¿verdad? Usted sabe que a veces la gente, yo observaba en cierta ocasión, cuando recién veníamos aquí, vivíamos en un edificio de departamentos súper pequeños, ¿verdad? Y pues ya ve que los hispanos tenemos la habilidad de poder vivir hasta 20 o más gente en un apartamento sencillo, ¿verdad? Pero no vivíamos tanto así, pero sí algo apretado, ¿verdad? Pero ahí en el edificio vivían también ancianos de la tercera edad, americanos, y unos pero bien amargos, ¿verdad?, enojados, que no se les puede saludar porque ya van queriendo aventarle a uno, ¿verdad?, porque les habló, ¿verdad?, la manotada, ¿verdad?, y que solo gritando y solo malas palabras, y en la mañana allá estaban tirándole arroz a las palomitas, ¿verdad?, y tirándole pan. Decía yo, pues esa gente de que tan amargada que la usa el Señor para que le dé comida a las aves, ¿verdad? Y así se miran en veces un montón de viejitos, ¿verdad?, tirando, y en veces son bien enojados, ¿no? Ahí en el trabajo había unos personajes de que ese a todo el mundo insultaba, ¿no? A todos los que se acercaban ahí, de tal y gente que el otro, pero no va a ser que viera un animal ahí sufriendo porque ese hasta dejaba de trabajar por llevarlo a que lo curaran, ¿verdad? Y cómo es, ¿verdad? Pero así es como Dios trabaja, ¿verdad? Como Dios trabaja. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar nosotros tanto? ¿Verdad? Nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? Dice en Mateo 7, 10, 7, 8, dice el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, ¿verdad? Y el que llama, se le abrirá. Amén. No es solo de que vamos a estar tocando la puerta y se nos va a hacer callo en el dedo de tanto tocar y no se abrirá. No, esa es la escritura de que aquel que toca se le abrirá, ¿verdad? Aquel que busca, haya. Qué raro, dijo un hermano allá, él viene a encontrar las cosas que buscaba en el último lugar que las busqué, dice, pues ese es algo lógico, ¿verdad? Pero así pasa a veces, ¿verdad? Así nos sentimos. Pero el Señor Jesús dice, ¿verdad?, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Y el que busca, hay. Y ya da un ejemplo ahí el Señor, ¿verdad?, en su sabiduría. ¿Qué hombre hay de vosotros, dice, que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? A menos que sea, pues, una broma,
¿verdad? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Esos versículos, hermano, a mí me llenan de tanta confianza en el Señor, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando yo a veces estaba metido en ciertos problemas, casi los problemas en los que me metía yo a veces era económico, a veces por la falta de experiencia cuando uno está joven, ¿verdad? Que empieza un hogar, ¿verdad? Y pues en la familia de nosotros ha sido siempre así: el que se casa tiene que tener su casa, ¿verdad? Nada de que hoy no voy a venir para acá, ¿verdad? No, así tenga o no tenga trabajo, tiene que aprender cómo subsistir, ¿verdad? Con su familia o con su señora, en buenas y en malas, ¿verdad? Por usted mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en ese proceso de aprender, ¿verdad? De aprender, pues pasaba por situaciones a veces económicas drásticas, pero siempre le pedía al Señor, ¿verdad? Yo y le ponía el ejemplo, decía, pues, si mi papá, al contarle este problema que usted, él me va a ayudar, ¿verdad? ¿Cuánto más no me vas a ayudar tú? Decía yo, así, papá terrenal, se sentía en el corazón, venga, pues le voy a ayudar aquí en algo, ¿verdad? Entonces yo decía, pues más el Señor, ¿verdad? El Señor va a estar de mi lado, pero había un proceso, a veces no importa que tanta gente le ayude a uno, ¿verdad? O qué tanto es de verdad, a veces tiene uno que pasar por un proceso, ¿verdad? Y aunque encuentre quien le ayude, la situación va a seguir como está, ¿verdad? Porque tiene uno que aprender algo. Pero usted verá qué bonito es llegar a aprender, depender de Dios, ¿verdad? Y nunca llegamos a un ¿cómo le diría? A un nivel en el que tenemos una gran fe, ¿verdad? Decimos, hermano, ya mi fe es del tamaño de un coco. Ah, no, pues, ¿cómo de un coco? Pues, si la Biblia dice que tuviera la fe como una grande mostaza, ¿ve? Moviera una montaña de un lado a otro, entonces ya de un coco moviera continentes, ¿verdad? De un lado para otro, ¿verdad? Aunque es simbólico lo que decía el Señor, ¿verdad? Nos hace ver vez tras vez a través de la Escritura que nosotros somos hombres de poca fe, ¿verdad? De que la fe la tenemos que ejercitar. ¿Sabe que la fe, de lo que habla Hebreos, de que la fe es esa confianza, esa convicción en lo que no vemos, ¿verdad? El dar por hecho algo que todavía no ha sido hecho, es algo que el Señor también nos pone en nosotros, no es algo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si alguien está falto de fe, dice Pablo, pídalo al Señor, ¿verdad? Porque Él será bondadoso y nos da esa fe. Por medio de esa misma fe que Él ha puesto en nosotros logramos a creer en el Evangelio, ¿verdad? Nosotros llegamos a creer en el Evangelio, no es por nosotros mismos, ¿verdad? La fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí nosotros hacemos esa decisión de creer, porque qué tan bienaventurados son, dijo el Señor, aquellos que no vieron, pero que creyeron, ¿verdad? Algunos decimos a veces, no, pero es que Tomás era tan incrédulo, pero fíjense que todo lo que está en la Biblia, como dice Juan, está hecho con un propósito, ¿verdad? Porque gracias a esa incredulidad de Tomás, nosotros sabemos de que no fue un espejismo el que vieron los discípulos, como quieren decir a veces los testigos de Jehová. Gracias a esa cuestión de Tomás, ¿verdad? Que no estuvo tan así nomás, ¿verdad? De emoción, gracias a él sabemos que el Señor Jesús resucitó su cuerpo también, ¿verdad? No solo su espíritu, y que él tenía poder sobre todas las cosas de pasar paredes o, ¿verdad? Irse y desaparecer y aparecer otra vez, gracias a eso de que si no estuviéramos ahí, pues lo que creyeran. Porque hoy en día, hermanos, está tan peligroso esto, ¿verdad? Usted pone la noticia o se pone ahí en YouTube, ese es peligroso, ¿verdad? Para los hermanos de que a veces están creciendo en las cosas del Señor. Usted pone en YouTube un tema y le va a salir un montón de predicadores, unos predicando en contra de eso, otros predicando a favor de aquello, otros diciéndole que más o menos, ¿verdad? ¿Puede el cristiano fumar? ¿Verdad? Ya ahí sale algún predicador. Antes había uno en la televisión que salía con un gran puro, ¿verdad? Con un gran puro. Yo creo que murió porque ya no, ¿verdad? En inglés, ahí decía, con un gran puro, ¿verdad? Tremendo, ahí se ponía y sí decía, y a cada rato le jalaba, ¿verdad? El Señor viene, decía, porque predicaba así bien despacio, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas.
y le daba otro balón, ¿verdad? Y eran miles los que le seguían. Era bien famosa esa iglesia en inglés, era ahí en el centro de Los Ángeles. Y de todo va a encontrar ahí, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Hoy en estos días ha salido en la noticia una controversia con una de las iglesias grandísimas, ¿verdad? De que hay aquí en Los Ángeles. Y la prensa se presta ligero cuando se trata de que agarraron a algún pastor ahí que un Rolls Royce, o un pastor, ¿verdad? que tiene una cuenta grandísima allá en las Islas Caimán, todo eso, ligero corre la prensa, ¿verdad? A sacarlo a la luz y todo eso. Pero que digan que una campaña grande donde hubieron milagros y prodigios, ahí ni se asoma, ¿verdad? Ahí ni se asoma, pero ese es el enemigo trabajando, ¿verdad? Hoy en día también, como les dije a los hermanos la vez pasada, partes de nuevas Biblias que ya no traen ciertos textos, ¿verdad? Uno de esos, como les dije, el más conocido, hay varios, son como 7. Uno de esos es 1 Juan 5:7, donde dice, son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Hay muchas Biblias que ya no traen ese texto, muchas nuevas versiones. Usted revise su versión, si su versión que tiene ahí, que ahora sí le explica bonito, que, ¿verdad? En vez de decir, no os afanéis, ¿verdad? Por las cosas de mañana, dice, hey, no se preocupen, que es lo que va a traer el día, ¿ah? Sí lo explica bien, pero búsquele ahí esos textos claves, y si no tiene ese texto, es una versión mala, o si lo tienen otro tipo de letras, ¿verdad? Hay unos que sí lo traen, pero lo traen en otro tipo de letras, para que usted mire ahí abajo y ya le dice ahí, ¿verdad? De que ese texto, que aquí, que allá, que está cuestionable, que sabe cuál es el propósito del enemigo. Y muchos maestros de instituto están debatiendo eso, diciendo de que ese texto no existía en el original, que ese texto no estaba en el griego y que alguien lo añadió para empezar la doctrina de la Trinidad, y muchos lo están creyendo, ¿verdad? Pero la doctrina de la Trinidad no es por ese texto, ¿entiendes? La doctrina de la Trinidad es porque toda la Biblia habla de eso, ¿verdad? Pero, ¿sabe cuál es el punto del enemigo? El punto del enemigo es encontrar que hay un error en la Biblia. Y con un texto que estos dichosos, ¿cómo dice? Maestros, grandes eruditos, y digan, oh, si este texto no estaba en el original. Entonces, con una equivocación que encuentra en la Biblia, se puede decir que ya toda la Biblia entonces es cuestionable, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo busca, ¿entiendes? No es aclarar las cosas, sino que confundirlas más, ¿verdad? Confundirlas más. Y hay gente que se presta para todo eso, ¿verdad? Pero el que sabe, el que no depende de lo que leemos, acuérdense que el fe no vive por vista, el justo no vive por vista, sino que el justo vive por fe, ¿verdad? Vive por fe. Y la verdadera convicción de la palabra de Dios nos la da el Señor a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Por eso es de que desde tiempos de mi abuelito y todo, y desde antes, no existía un montón de versiones, estaba la versión más complicada, ¿verdad? Porque no había ni la Reina Valera de los 60, sino que una más antigua, que las palabras eran más difíciles, y por eso no se convertía la gente. Por eso siempre, ¿verdad? Siempre, si no es cosa de que tenemos que entender bien lo que dice, no, es el Espíritu de Dios que nos habla, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, si Él se preocupa tanto por nosotros, dice, ¿verdad? Él quiere que nosotros siempre lo tomemos en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. No espere que nuestro problema se nos haga grande. Oh, ahorita que tengo un problema pequeño, pues lo puedo resolver yo mismo. No, pues en las manos del Señor también, ¿verdad? Nada obtenemos nosotros por nuestras propias fuerzas. Desde que venimos al Señor, nosotros vemos las cosas de un ángulo diferente, ¿verdad? Como vemos a los hermanos dando gracias por múltiples cosas, ¿verdad? Ahora que estamos en el Señor, desde que despertamos, es motivo para darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchos, como decía el brother, amanecen con el ojo ya gris, ¿verdad? Desde que ya no logramos parpadear más, ¿verdad? Y así, pero nosotros, el Señor nos da una nueva oportunidad, y cada día es una nueva oportunidad para estar más a cuenta con el Señor, ¿verdad? Cada día que tenemos una oportunidad para acercarnos más a Él, cada día que tenemos una oportunidad para avanzar en las cosas del Señor, ¿verdad? Dice el Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dávidas a nuestros hijos, ¿verdad? Él siempre pone ese ejemplo, ¿verdad? Porque es algo que nosotros podemos entender. Cuando el Señor en su grandísima potestad, ¿verdad?, decide encarnarse en el Señor Jesús para enviar
da parte de sí mismo por nosotros. Él lo llama un hijo y lo presenta como un hijo, no porque sea un hijo, ¿verdad? Como bueno, algunos dicen, bueno, si es el hijo, ¿dónde está la mamá? O que que el otro, ¿verdad? No es desde ese punto de vista, pero es para que nosotros entendamos cuán grande es el amor de Dios, porque tener un hijo nosotros lo entendemos, ¿verdad? Eso lo entendemos, como decía el hermano, y le explicaba cuando, bueno, con un testigo también hablando, ¿verdad? Porque él dice, no, pues que aquello, y le decía, hay una línea de hormigas que va para allá y a la vuelta de la esquina está un oso hormiguero hasta con una pajilla jalándolas, va a toditas. ¿De qué forma usted le puede avisar a esas hormigas? Por más que les diga o que les ponga un rótulo ahí, ellas van a seguir su camino y allá se las están devorando todo. De la única forma sería de que se haga hormiga y hable el idioma de ellas y les explique con las antenas, ¿verdad?, que hay peligro allá a la vuelta. Entonces sí, entonces eso fue lo que Dios hizo con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Parte de Él se hizo, ¿verdad? Y lo llamó su Hijo para que nosotros entendiéramos que es tan grande el amor de Él para con nosotros. Porque muchos de nosotros, la mayoría, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Hijo, ¿verdad? Si está en un peligro de muerte o que el otro, pero dar a nuestro Hijo por otro que no conocemos o por alguien que nos ha hecho mal, ¿quién va a dar a su Hijo por eso? Pero el Señor lo hizo y por eso lo representa de esa forma, para que nosotros entendamos que tan grande es el amor de Dios para con nosotros. Y cuando entendemos qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros, entonces nuestra preocupación dice que se aliviana bastante, porque decimos, en verdad, entonces el Señor me ama tanto, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer yo es confiar en Él, e involucrarlo y amarlo, buscar más de Él, meterme, de conocerle más, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Desde el principio a fin, y no tiene errores. Oiga, acuérdese de eso, que la Biblia es infalible, ¿verdad? No tiene errores. Desde que usted se encuentra con alguien que le empiece a decir, cristianos, ¿verdad? Oh, mire que este versículo no estaba en la Biblia original, sino que apareció desde la Biblia Vulgata en adelante. Desde que alguien empiece a cuestionar la fidelidad de la Biblia, apártese de esas conversaciones. Hoy las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y nosotros debemos de confiar en lo que el Espíritu nos indica. No es tanto, como le digo, lo que uno oye, sino que nomás lo que nosotros percibimos por el oído, lo confirmamos por el Espíritu que está ya en nosotros, ¿verdad? Esa es la verdadera convicción. Lo demás, si uno pone atención, lo pueden llegar a convencer, pero no hay una convicción espiritual. Como yo oigo hermanos ahí a veces predicando grandes, ¿cómo le dicen? Apóstoles, ¿verdad? Y dicen, sí, antes creíamos de esta forma, ¿verdad? Antes creíamos que la iglesia, no, hace 2 días estaba viendo que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, pero, ¿verdad?, estudiando más la Biblia, ¿por qué no la estudiaba más antes, verdad? Porque las cosas de Dios, el Espíritu del Señor, cuando es el que nos guía, no nos guía a una mentira. Oye, entonces nuestros antepasados tuvieron una mentira. No, ¿verdad? No es así. Lo que pasa es de que, ¿sabe qué? Lo original no cambia. Lo original se va volviendo más valioso cuando las cosas alrededor van cambiando. Eso es lo que hace a un carro clásico el tener más valor. Cuando sale el primer modelo, ese primer modelo, si llega a ir cambiando cada vez más y más, el primer modelo se vuelve un modelo clásico. Solo ese año, no es todo lo demás, no es que todo carro viejo, ¿verdad? Uno cuando anda un carro viejo dice, no, es que este es clásico, ¿verdad? Clásico viejo, ¿verdad? Pero no, es eso, ¿verdad? Y todo va cambiando, que el modelo 78 es diferente y el mismo nombre lleva, pero el clásico es el de cierto año, ¿verdad? Y ese no cambia. Si usted le hace un cambio, pierde su valor, ¿verdad? Si usted le hace que le voy a cambiar aquí esto porque para que se mire bien, si es clásico ese carro, ya con ese cambio que le haga ya no sirve, ¿verdad? Ya pierde su valor. Y así es la palabra de Dios. El Señor le decía al pueblo, ¿sabe qué? Pregunten por la senda antigua y cuando la encuentren caminen por ella, ¿verdad? Y el pueblo de Israel le dice a Jeremías, pues ¿sabe qué? No lo vamos a buscar, ¿verdad? Y se pusieron tercos y no lo buscaron, ¿verdad? El camino que Dios le dio. Así sucede hoy en día.
Muchos vienen tratando de cambiar, que nuestras enseñanzas de antes sí estaban equivocadas, ¿verdad? Y que no se deje guiar por esas cosas, ¿verdad? No se deje guiar. Lo que cambia una vez tiene la noción de volver a cambiar, ¿verdad? Pero lo que es original permanece original porque no cambia. Amén. Esa es la verdadera palabra de Dios, ¿okay? la que no cambia. Muchas cosas van a cambiar, pero la palabra de Dios no cambia, ¿oye? La que el Espíritu nos indica. Enseñanzas y interpretaciones habrá muchas, pero la que el Señor nos da a través de la convicción de su Espíritu es una sola, ¿verdad? En Marcos 10:46 hay otra porción que quería compartir con ustedes acerca de siempre de este tema de la insistencia que tenemos que tener como clamor delante del Señor. En el versículo 46, bueno, ese es Mateo 7. Lucas 18. El Señor Jesús le empieza a contar una parábola de la viuda y un juez. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles, pues digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice el Señor como pregunta, ¿verdad? Entonces, esta parábola es muy bonita, porque habla acerca de que si nosotros tanto insistir esta viuda al juez, cada vez que iba para el trabajo se le aparecía a medio camino, ¿verdad? Para decirle, hazme justicia con mi adversario, y ni temía a Dios, ni a los hombres, dice, ¿verdad? Él no le hacía caso, pero de tanto fue la insistencia de esta señora de que él decidió hacerle justicia. Por una u otra causa, ¿verdad? Dijo, no va a ser, si no, nunca me la voy a quitar de encima, ¿verdad? Esa señora, porque quiere que le oiga su caso, que lo otro, a fin de tanto, le oyó su caso y le resolvió su situación. Dice el Señor, ¿cuánto más no hará el Señor con sus siervos, aquellos que claman a él día y noche? La cosa es la persistencia, ¿verdad? La cosa es que nosotros persistamos en eso que queremos, en ese favor que queremos de parte del Señor, porque una o dos cosas, ¿verdad? El Señor nos da la paciencia para esperar al tiempo de Dios y para seguir clamando. Recuerden que nosotros no hacemos nada, no podemos hacer nada. Todo lo que pasamos como cristianos, Él mismo nos pone a nosotros. Las cosas buenas que tenemos son frutos del Espíritu que habita en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, las cosas buenas empiezan a salir de parte de nosotros, ¿verdad? Y es como nosotros obtenemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que sin conocer a Dios, esos frutos son insípidos. Hay mucha gente que es buena, ¿verdad? Hay mucha gente que hace caridad y todo eso, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que faltan, ¿verdad? Pero el Señor dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, las cosas nos salen naturales, ¿verdad? Naturales, porque es Dios en nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca, y la boca habla de lo que nosotros pensamos, y nosotros ponemos todas nuestras acciones en una perspectiva de hacerlo una costumbre en nosotros, ¿verdad? Porque ya nuestra vida es diferente en el Señor. Pero no crea que esto ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Todos los días nosotros tenemos una batalla con nuestra carne, con el enemigo, ¿verdad? A veces nos da más problema nuestra carne que el diablo, ¿verdad? Pero a veces no reconocemos la diferencia, y cuando no reconocemos la diferencia es cuando todos le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Y nunca cambiamos, porque como al diablo le estamos echando la culpa, entonces nunca cambiamos nosotros, ¿verdad? Nunca nos ponemos a disposición del Señor a que nos cambie, y este diablo sigue
con sus necedades, y no es el diablo dice a uno que le tienen lástima, y el diablo está allá pobrecito diciendo, dice, a mí me echan la culpa de todo, pobrecito, y el diablo es el adversario de nuestras almas, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero conforme nos vamos conociendo más del Señor, nosotros vamos acercándonos más a Él, ¿verdad? Acercándonos más a Él y siendo más íntimos con Él. Amén. Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de eso, ¿verdad? En esta noche yo creo que vamos a tener tiempo para orar, ¿verdad? Por tal vez algunas peticiones que ustedes tengan, ¿verdad? O de ponerlas, ¿verdad? Enfrente del Señor, porque eso es lo que su palabra dice. No debemos de darnos por vencidos. Amén. Usted estará orando por un hijo, ¿verdad? Estará orando por sus padres, estará orando por enfermedad, por alguna situación que desconozco, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos eso, ¿verdad? Nada nos debe de estorbar en esa relación que tengamos con el Señor, ¿verdad? Nuestra fe debe de estar siempre, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que vienen a nuestra vida. Unas vienen con el propósito de enseñarnos, ¿okay? De que aprendamos, porque vamos a crecer. El Señor necesita que nosotros pasemos por ese proceso para nosotros crecer. Hay otras cosas que vienen a nuestra vida porque nosotros nos descuidamos, ¿verdad? A veces nos descuidamos en ciertos aspectos de nuestra vida y pues nos metemos en problemas, ¿verdad? Y a veces pensamos de que automáticamente va a ser. Me acuerdo yo cuando estaban mis hijos pequeños, en primero, segundo, tercer grado, ¿verdad? De que ya tienen sus exámenes ahí. Yo pensaba de que chiquito, ¿verdad? De que si oraba antes del examen, aunque no haya estudiado, ¿verdad? Él iba a pasar el examen, ¿verdad? Entonces él aprendió que no eran así las cosas cuando me dijo, pero yo oré antes del examen y de todos modos, ¿verdad? Le sacaron una F de fabuloso, ¿no? Y pues ahí pues es explicarle, ¿verdad? Y a veces nosotros como niños espirituales nos portamos de esa forma, ¿verdad? Creemos de que el Señor nos va a sacar de todo tipo de problemas, ¿amén? Pero a veces el Señor nos perdona, pero a veces tenemos que cambiar con las consecuencias de nuestras decisiones, ¿okay? Nuestras decisiones, a veces como decimos, dice el Señor, si usted está pidiéndole un cónyuge, ¿verdad? Pues pídale al Señor, pero a veces pues nosotros ya tenemos, o algunos ya tienen, y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pasa y a veces pues no es la situación como, ¿verdad? Como debería de pasar, pero el Señor es siempre grande en su bondad, ¿verdad? Porque si hay algo que el Señor ama, es la familia, ¿amén? Él la instituyó, Él hizo la primera familia, Él la ordenó, Él los casó, ¿verdad? Él casó a Adán y Eva, ¿verdad? Uniéndolos, Él los bendijo, les dio tantas cosas porque la familia es lo más importante para Él, ¿verdad? Nada, fuera de eso, ¿verdad? Todo lo demás es secundario, pero para el Señor es tan importante eso, ¿no? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar y no darse por vencido, que a veces hay hermanos que en el día de las peticiones, ¿verdad? Ya hay alguien que no se va a parar, porque este es un ejemplo, ¿no? Hay alguien aquí que tenga alguna petición, ¿verdad? Y hay algunos hermanos que dicen ya se va a parar la hermana fulana con la misma petición de todos los martes, ¿verdad? O la de todos los jueves, esa petición que ya me sé de memoria, dicen algunos, ¿verdad? Pero fíjense que para nosotros es como para lo que algunos, ¿verdad? Si digo nosotros, me incluyo en ese grupo, ¿verdad? O lo que para algunos es molestia, para el Señor es olor agradable delante de su presencia, de que todos los días no nos hemos dado por vencido y mientras el Señor no me diga no, yo voy a seguir clamando por eso, ¿verdad? Y para el Señor dice que esas oraciones llegan a Él como olor grato, ¿verdad? Así es como incienso, ¿verdad? Cuando hay obediencia delante de nosotros, pero en ciertas ocasiones de que Israel andaba haciendo lo que le daba la gana y ellos pensaban de que podían llegar nomás al templo y ofrecer incienso. Dice el Señor, ¿para qué me traen incienso aquí ya lo menciona ahí, los olores, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo eso? ¿Verdad? Si ustedes no están haciendo mi voluntad, amén. Pero cuando estamos su pueblo, ¿verdad? Le busca de todo corazón, eso llega al Señor, dice, como olor grato, ¿verdad? Y las lágrimas que usted derrama delante de la presencia del Señor nunca van a ser en vano, ¿verdad? Nosotros los hombres somos un poco más, somos pues nuestras
¿cómo se llaman? Feelings, nuestros sentimientos, ¿verdad? Son un poco más fuertes que la mujer. Dios nos hizo así, ¿verdad? Nosotros no lloramos por cualquier cosa, ¿verdad? Y delante de la presencia pasa así también. No somos tan frágiles ante la presencia del Señor como es la mujer. El Señor la hizo así, ¿verdad? Porque es el complemento de nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos de comprender eso. A todo hombre me imagino que comprende eso, ¿verdad? Que su mujer, algunos dicen, esta es una gran chillona, me dijeron algunos amigos, agarrar la lloradera, que la agarra, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, el problema fuera si él fuera el chillón o el llorón, ¿verdad? Pero la mujer, pues Dios la hizo así, ¿verdad? Entonces, pero aún llega el momento en que nosotros los hombres también lloramos delante de la presencia de Dios. Y eso es no es ser menos hombre, ¿oye? Eso es llegar a reconocer de que Dios es el verdadero, ¿verdad? Poder, el que verdaderamente controla nuestras vidas. Y cuando uno de hombre llega a ese punto, hermano, experimenta un nivel diferente delante de la presencia de Dios. Porque una cosa es de que nos cuenten, una cosa es de que oigamos, una cosa es que leamos, una cosa es que veamos una película y otra cosa es haber experimentado, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, hay que seguir adelante, no se dé por vencido, ¿verdad? En cualquiera que sea esa petición, hoy no tire la toalla, sino que hay que seguir adelante, firmes y adelante, ¿verdad?, con la armadura de Dios, porque así los dardos que el enemigo le tire no nos podrán hacer daño, ¿verdad? Dice Pablo, estamos un poco tristes, pero no derrotados, ¿verdad? Estamos pues ahí tal vez, ¿verdad?, cojeando de un pie, pero siempre vamos para la iglesia, porque yo reconozco que allá es donde el Señor nos ha puesto para que vengamos a adorar. Imagínense que si no oramos aquí, que vamos a orar en la casa, ¿verdad? Entonces, si no cantamos aquí, mucho menos va a cantar en la casa, ¿verdad? Y le saldrá algo otra. Yo he oído, hermano, que te ponen a silbar y una canción le sale, ¿verdad?, en el silbido, y cuando uno le dice, oye, ¿qué está silbando? Es un coro bien antiguo, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, que no lo sabe nadie, ¿verdad? Pero así sucede, ¿verdad? Porque el hombre viejo ahí anda detrás, ahí a la par, ¿verdad?, queriendo, ¿verdad?, echar mano de nosotros de muchas formas, ¿verdad? De nuestras debilidades o en oportunidades que a veces tenemos, ¿verdad? Tenemos de hacer lo que a Dios no le agrada. Pero nosotros debemos de buscar más del Señor para que el Señor viva en nosotros y nosotros podamos llevar una vida, ¿verdad?, más agradable delante de los ojos del Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Qué hermosa historia, ¿verdad? Una historia de cambio. Estaba pensando, ahorita que nuestro hermano estaba predicando, sobre tres cosas importantes en la historia de este hombre, del ciego, de Bartimeo. Tres cosas importantes. Estaba pensando que la primera de ellas es expectación, la segunda de ellas decisión y la tercera es cambio. Expectación más decisión igual a cambio. En estas tres cosas, si usted se fija en esta historia, primero dice que cuando se dio cuenta que era Jesús de Nazaret, él se dio cuenta, cuando se dio cuenta que era él, es porque lo conocía, que hacía milagros. Entonces estuvo expectante, esperar algo, recibir algo. La otra cosa que me impacta es que él arrojó su capa. Eso es decisión. Esa capa era lo que quizás a él lo había detenido por muchos años. Porque no es fácil que una persona vagabunda, por decirlo así, se deshaga de su capa, que es lo que le ayuda a él para sobrevivir en ese mundo de la calle. La capa para él era algo muy valioso. Pero cuando se decidió a dejarla, fíjense que hay personas en este mundo, en el mundo, hermano, de la calle, hay personas que por amor a esa capa, ¿verdad?, es una protección para ellos que los lleva a pensar
que ellos están bien, que tienen protección, que no aguantan frío, que no aguantan sol, y se hacen a la idea y por eso viven tanto tiempo en la calle, porque se han acostumbrado tanto a esa capa que ellos se han sentido bien, y yo se lo digo por experiencia. Ahora, la persona, hermano, cuando tiene expectación de parte de Dios, se da cuenta que esa capa ha sido un obstáculo para poder recibir el cambio. ¿Dónde se encuentra el cambio en esta historia? Al principio la historia dice que él estaba a un lado del camino, ¿verdad que sí? ¿Y cómo termina el verso? Entonces los ojos se le fueron abiertos y siguió a Jesús por el camino. El cambio de estar a un lado del camino al seguir a Jesús en el camino. Vean qué bonito. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Venimos a la iglesia sin expectación, pensando que va a ser un culto normal como antes, esto y lo otro, cuando que deberíamos de decir en nuestro corazón: hoy va a ser Dios cosas grandes en mi vida. ¿Por qué? Porque ahí se va a ser adorado. Aquí el Señor es adorado, aquí el Señor es alabado, por lo tanto Él se agrada. Y si Él se agrada, entonces podemos lograr nosotros su beneficio. Venir expectante. Desde que salimos de casa, algo va a hacer Dios en mí ahora. Y luego, ¿qué es lo que está dispuesto usted a tirar? A dejar. ¿Qué es lo valioso que a usted lo ha mantenido o lo ha mantenido a usted atado a ese problema que tiene? Quizás es el casino, quizás un día ganó y piensa que va a seguir ganando siempre. Es mentira del diablo. ¿Qué otra cosa puede ser, hermano? Pueden ser muchas cosas que no hemos querido tirar, desechar, abandonar. Si usted no desecha todo eso, no puede ver el cambio, siempre va a seguir a un lado del camino. Pero si usted quiere seguir a Jesús en el camino, disfrutando, hermano, de su guianza a través del Espíritu Santo, de sus beneficios, ¿qué tiene que hacer? Decidirse a despojarse de usted y tomar su cruz y seguir al Señor todos los días. Denle un aplauso fuerte a Dios. Analizarla bien, hermano, porque hay mucha enseñanza. Amén. Así es que en esta noche vamos a terminar el servicio, pero vamos a orar.